Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, a mí las películas de terror desde pequeño me han parecido muy interesantes, me han inquietado bastante. No puedo decir que soy un gran fanático de este género, porque ha habido algunas películas que sí me han asustado, otras que definitivamente me hacen reír y otras que me parecen grotescas y otras obviamente demasiado malas. Quiero hablar hoy de una película que pues no puedo decir que me haya impactado tan profundamente como fue El Exorcista, pero sí fue una película que me dejó cierta cosa, cierta preocupación frente a lo que podría ser ese temor que genera la llegada del anticristo. Así que charlemos de La Profecía. La Profecía fue una película que salió por allá en los años 70 y es una de las consideradas películas malditas. Es una película que, así como en su argumento muestra una situación muy difícil, eh, también la filmación de esta película tuvo una cantidad de tropiezos y cosas muy siniestras que hacen que de verdad sea considerada como una película dentro de lo que es ese género, una película casi que maldita. Entonces, pues, yo voy a hablar no de la película como tal, que sería interesante que la miraran. Eh, Más que todo voy a hablar es un poco de lo que es mi acercamiento a la película como tal, de las sensaciones que me generó y de cómo pues a partir de ahí empecé a averiguar bastantes cositas de este género. Bien, esta película tuve ocasión de verla por allá a comienzos de los años 80. Eh, no tuve ocasión de ir al cine a verla porque pues no estaba para mi edad, digámoslo así. Entonces pues tuve que verla en televisión. Varios años después de su estreno la presentaron. Y pues fue bastante impactante. Fue una cosa que de verdad me revolvió. ¿Por qué? Porque resulta que cuando salió esa película yo estaba pues terminando mi primaria, estaba por allá a finales de los años 70. Y resulta que en el colegio teníamos un profesor de religión que era un hermano de las escuelas de La Salle. Entonces era ya un hermano bastante mayor y pues lo que hacía era ponernos a leer libros de la Biblia. Entonces, en un principio nos puso a leer los Hechos de los Apóstoles y pues era no tan agradable el asunto, pero bueno. Pero luego nos puso a leer el Apocalipsis y ese libro pues fue bastante perturbador. Cuando yo lo leí, estaba por allá haciendo quinto de primaria, si no estoy mal, y fue bastante perturbador. Entonces, encontrarme con esta película que habla de la llegada del anticristo y de cómo sucede todo esto, pues es bastante complicado. La película en sí es bastante siniestra, bastante complicada. Su realización, todas sus cosas, dejan la iluminación, la fotografía, dejan una sensación de terror bastante grande. Pues la película va de que hay un importante político norteamericano que es nombrado embajador en el Reino Unido y resulta que su esposa pues está embarazada, eh, pero él trabajaba en Roma, ¿sí? Primero antes de ser embajador en Reino Unido y resulta que ella da a luz un bebé en Roma. Luego ya es nombrado en el Reino Unido, se convierte en una figura pues bastante popular, pero el niño es un niño bastante particular, es bastante extraño. Eh, su, su nana se suicida en el día de su cumpleaños delante de todo el mundo. Es un hecho supremamente perturbador. Y posteriormente empiezan a aparecer una cantidad de cosas raras, dentro de las cuales se destaca un sacerdote arrepentido, que dice que ya está condenado al fuego del infierno, pero que tenía que comentarle que el bebé
que pues él cree que es su hijo, no es su hijo, sino es el hijo del diablo, es realmente el anticristo. Entonces comienza una carrera por ese conflicto que le genera al papá de que eso no es verdad, pero empiezan a pasar una cantidad de cosas raras, en donde pues no solamente un atentado contra la mamá, en donde el niño prácticamente la asesina, y sucede algo también perturbador, tenaz, en el hospital, donde ella pues está recluida. Esto hace que un fotógrafo comience también a hablar con él y pues llegan a la conclusión de que de verdad el niño es el anticristo y pues el niño lo tienen que matar y lo tienen que matar de cierta manera con 5 dagas que pues son suministradas por una persona, un sacerdote que pues está paralizado, pero que les indica cómo deben hacerlo. Al final, no les cuento. Lo que les puedo decir es que en su momento fue una película súper, súper importante. Tanto que dio para que se hiciera una saga de 3 películas, 2 películas más. Sin embargo, las 2 películas no tuvieron el mismo éxito que tuvo la primera. La profecía entonces habla de algo inquietante. Habla de esa posible llegada del anticristo en una época donde pues hay una crisis de fe tremenda, donde supuestamente hay muchas tribulaciones y que es una persona que supuestamente va a llegar a arreglar las cosas, pero en realidad es una falsa promesa. Ahí es donde viene la conexión con con este libro del Apocalipsis, porque pues estamos hablando de que en el Apocalipsis por allá se toca el tema de que hay una situación llamada el arrebato. El arrebato es que subirán en cuerpo y alma cierto número de personas que son justas y que pues no caerán en el pecado y que subirán en cuerpo y alma. Esto sumirá al mundo en una gran crisis y pues determinará muchísimo el final de lo que será digamos el estatus de lo que sería la Iglesia Católica en este momento. Entonces la iría acabando y todo lo que es la estructura social actual se acabaría a partir de ese arrebato. De ahí en adelante se genera una ola de muchísima decepción, de muchísima de cosas muy nefastas, de hambres, de guerras, de cosas que nos pasan o que pueden pasar y que asolan a la humanidad. Toda cantidad de males y cosas negativas. Es así que pues aparece un personaje que pues ayuda a la humanidad a llevar su pena y les ofrece esperanza. Cuando pues la gente lo proclama, resulta que él dice que él no es importante, que llegará alguien más grande y que él debe ser de verdad reverenciado. Entonces es ahí cuando aparece pues el anticristo. Según una cantidad de estudios y cosas, resulta que este personaje, el anticristo, pues va a llegar desde la política y que pues va a ser un personaje que va a crecer dentro de mucha opulencia y que va a dar pues muchísima esperanza a la gente que pues en realidad está bastante, bastante mal, bastante decepcionada con todo lo sucedido después del arrebato. Entonces este personaje, en teoría, va a gobernar el mundo, digámoslo así, durante 7 años. Y que, pues aquellos que nos quedemos acá, solamente podremos acceder a su modus vivendi a partir de lo que se llama el número de la bestia, lo que en algunos pasajes se habla como el 666 y en otros como el 616 según estudios más recientes, en donde se habla que pues este número es el que nos va a permitir pues sobrevivir, que todo lo que se haga, todas las actividades que haga el ser humano tendrán que hacerse bajo este número. Es así que pues es algo como que si usted no tiene acceso
a este número o algo que represente este número, seguramente no podrá hacer nada y seguramente pues será eliminado por considerársele un enemigo. De ahí en adelante, pues ocurrirá el Armagedón, porque se produce la segunda venida de Jesucristo, y pues según este libro, Jesucristo lo derrotará. Pero pues tendrá que morir mucha gente, pasar muchísimas cosas muy difíciles, y pues prácticamente nuestra esperanza está en manos de la llegada del Mesías. Eso es algo que pues cuando ves una película y cuando tienes cierta edad, pues te perturba bastante. Y luego te pones a leer el Apocalipsis y empiezas a encontrar una cantidad de, de, de cosas similares que estás viviendo en el momento. Y esa es una de las características de este libro y de esta película, que como que uno empieza a mirar y pues ciertas cosas empiezan a coincidir y uno a veces piensa que se halla en la mitad de un apocalipsis. Si es que no hemos vivido el apocalipsis desde prácticamente que el humano se convierte en el tope de la cadena alimenticia o la especie dominante del planeta. Esto es, mis amigos, más o menos lo andado con respecto a lo que es todo este cuento. ¿Qué me genera de sensaciones? Pues todas las sensaciones del mundo que pues pueda generar esto. Desde miedo hasta curiosidad. Porque el miedo es el mayor vehículo que puede tener el ser humano para generarle curiosidad y poder descubrir una cantidad de cosas nuevas. Con respecto a la película, creo que por allá en los años 2000, si no estoy mal, por allá hace más o menos unos 20 años, creo que intentaron hacer una versión moderna que pues fue, digamos, impactante desde los efectos y algunas otras cosas, pero que no generó pues digamos, la respuesta del público como sucedió con la primera versión protagonizada por el gran actor Gregory Peck, quien a su vez atravesaba una situación muy difícil cuando grabó esta película por el suicidio de su hijo. Mis amigos, si tienen algún comentario, alguna cosita, aquí en el cuadrito de comentarios, con mucho gusto los contesto. Espero que pues estos videos les gusten. Muchísimas gracias por verlos, muy amables. Y pues cuiden mucho su salud física, su salud mental. Y desde acá, desde lo más profundo, el mejor de todos, los Hakunas Matatas. Chao.